Un afectuoso saludo a todos. Mi nombre es Nancy Velasco, docente de la especialidad de matemática de la Institución Educativa Santa Rosa. El propósito de este video es reforzar la actividad que fue propuesta durante la semana 2 como parte del programa Aprendo en Casa en el tema de estadística, en lo que corresponde a histograma y polígonos de frecuencia. El grado lo comparto con la profesora Angélica Pérez. ¿Ya? Empezamos. Revisando lo aprendido semana 1. La gráfica y la tabla propuesta corresponden a la actividad planteada la semana anterior. Las zonas que están pintadas de amarillo corresponden a los espacios que debían de ser completados por cada uno de los estudiantes. Podemos observar que el total de datos corresponde a 100 y este se obtiene a partir de la suma de cada uno de los valores de la frecuencia absoluta, que está relacionada directamente con la gráfica presentada. Podemos ver que XY en este caso corresponde a la marca de clase, que se obtiene al sumar estos datos y dividirlos entre 2. Es de esta forma como obtenemos la marca de clase. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un histograma y un polígono de frecuencia? En el histograma se dibuja una barra para cada intervalo, con una altura proporcional al valor de la frecuencia, mientras que en el polígono de frecuencias se elabora uniendo los puntos medios de la base superior de cada rectángulo en un histograma. Podemos acá observar un gráfico donde no solamente encontramos el histograma, sino también el polígono de frecuencia, como aquí lo estamos señalando. El polígono de frecuencia corresponde a la línea que está de color negro y que se ha formado cuando se ha unido cada uno de los puntos medios que corresponden a las marcas de clase. ¿Sí? Aquí aprovechamos para dar respuesta a la pregunta 3. ¿Cómo se construye un polígono de frecuencia? Y como se había mencionado, se elabora uniendo los puntos medios de la base superior de cada rectángulo, como lo estamos demostrando. Es importante también señalar lo siguiente. Los espacios que se dejan deben de estar dados de manera proporcional. Sin embargo, acá veremos que el primer dato es 27. Eso significa que el espacio dejado acá tendría que ser mucho mayor a este espacio que se da entre una columna y otra, que corresponde a 5 unidades. Es por ello que, como pueden observar, esta zona de la gráfica se comprime y esto significa que delante hay una serie de valores. ¿Cómo se calcula la marca de clase XY y cuál es el significado de FI? La marca de clase es el valor central que representa una clase. Se obtiene al sumar los límites del intervalo y dividir este valor entre 2. Vemos que XY corresponde a la suma del límite inferior más el límite superior, todo eso dividido entre 2. Aquí les mostramos un ejemplo para un intervalo cuyos valores son de 170 y 180. Sumamos ambos datos, se obtiene en la suma 350 y al dividir da como resultado 175. Ahora, FI representa la frecuencia absoluta y es el número de veces que se repite el valor de cada variable. El problema 4 dice así: redacta un problema a partir del gráfico y la tabla mostrada y plantea una pregunta para dicho problema. Lo primero que tenemos que hacer es volver a observar la gráfica y la tabla propuesta. Y hay un detalle que muchos no han tenido en cuenta, que es el siguiente. Estos datos corresponden a tallas en centímetro para un total de 100 datos. Entonces, el ejemplo planteado podría ser el siguiente. La Federación Peruana de Básquet hace una convocatoria para elegir a nuevos integrantes del equipo de básquet. Se presentaron 100 jóvenes, menores de 20 años según se muestra en la tabla. La pregunta podría haber sido así: ¿cuántos jóvenes medían como mínimo 180 centímetros o lo que es 1,80 m? Y la respuesta obviamente iba a estar ubicada
en este rango de valores, ¿no? Entonces era muy importante que los estudiantes hubieran podido redactar un problema de mayor amplitud. A continuación presentamos el proceso de elaboración de una tabla para la organización de los datos que ustedes pueden observar en la parte superior. Como verán, con distintos colores se van identificando los valores en función de los intervalos, es decir, cuántos elementos tengo en un intervalo de 4 a 10, de 10 a 16, de 16 a 22. Y allí al hacer el conteo obtenemos como resultado 1, 3, 6. Eso corresponde a la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa HI se obtiene al dividir cada uno de esos valores. Por ejemplo, 1 entre 40 que resulta 0,025 y así sucesivamente, 3 entre 40, 6 entre 40. La siguiente vista muestra ya el proceso de elaboración primero del histograma. Se ubican los intervalos de 6 en 6, corresponde a la inversión anual en miles de dólares. El eje vertical corresponde a la frecuencia absoluta y verán ustedes que las barras se van dibujando en función de la frecuencia, que es el FI en este caso. Una vez que hemos construido el histograma, se da paso a la construcción del polígono de frecuencias. ¿Cómo? A través de identificar los puntos medios de cada una de las barras en las partes superiores. Bueno, espero hayan podido aclarar sus dudas y nos estamos encontrando la próxima semana a través de un nuevo tutorial. Saludos.